Imagina reencarnar como un bebé en otro mundo, pero ahora eres cuidado y entrenado por no muertos legendarios, que te ocultan muchos secretos y son muy misteriosos. Y por eso hoy te traigo el anime Saihate no Paladin, resumido en unos minutos. El anime comienza viendo a una persona cayendo a las profundidades. Él nos comenta que tiene sus recuerdos borrosos y de repente ve una luz brillante. En un cambio de escena vemos a un niño llamado William, que sería nuestro prota. También vemos a un viejo fantasma llamado Gus, que le está enseñando cómo se crea este mundo. El prota nos comenta que Gus es un fantasma muy inteligente y es él quien se encarga de su educación. Gus le dice al prota que las palabras tienen mucho poder y en ese momento escribe en el aire un hechizo y rápidamente se encienden llamas. A Gus le comenta que esto es la magia. Después vemos al prota caminando en un templo y está nombrando a todos los dioses de este mundo y se queda viendo la estatua de una diosa. En ese momento llega una chica llamada Mari y le pregunta si le llamó la atención esta estatua. El prota le dice que sí y Mari le comenta que es la diosa de la luz llamada Greyfield. En ese momento aparece un esqueleto gigante llamado Blood que ha traído un jabalí para la cena. En la noche el prota come su cena junto a Blood y a Mari. Blood le comenta que cuando sea grande le enseñará a cazar, como también tiene que acostumbrarse a matar. El prota al escuchar esto se pone triste. Mari le comenta a Blood que es demasiado pronto para que case y Gus está de acuerdo con ella y les comenta que el prota es un genio, ya que con 3 años ya sabe leer y escribir, así que ya está pensando en enseñarle magia. Luego el prota le pregunta a Mari dónde consigue el pan, pero Mari no le responde y solo le dice que es un secreto. Él nos comenta que los tres tienen muchos secretos y a veces no le cuentan nada, como por qué viven aquí, por qué no hay más humanos y por qué los tres son no muertos. Son preguntas que el prota tiene en su mente, pero él tampoco puede decirles nada, ya que él también tiene un secreto y que es un humano que tiene recuerdo de su vida pasada. En ese momento tenemos un flashback del prota. De repente al abrir los ojos aparece un esqueleto gigante, una chica momia y un viejo fantasma. Al principio pensó que lo iban a matar, pero se equivocó, ya que lo empezaron a cuidar. Después de un año finalmente lo sacaron afuera del templo, para que vea el mundo. En un cambio de escena vemos que ya estamos en el presente, y el prota ya está más mayor, y está entrenando con Blood, y luego se va con Gus para entrenar magia. Vemos que el prota ya sabe hacer un hechizo de fuego, pero le falta controlarlo un poco. Él le gusta en un rato, pero luego Gus se vuelve loco, ya que le gusta el dinero y ahora con este cuerpo de fantasma no puede tocar ninguna moneda. En la noche vemos que el prota está hablando con Mari. Ella le está enseñando las bestias que hay en este mundo. Ella le dice que alguna vez fueron humanos y el prota se sorprende. Ella le comenta que cuando murieron hicieron un pacto con el dios de la muerte, así que traicionaron a los seres de bien. Mari le dice que no puede contarle más, así que es todo por hoy. Al día siguiente el prota sale de casa y atrapa un pájaro. Blue le dice que no lo haga sufrir y que lo mate sin dolor. Vemos que al prota le cuesta, pero al final logra hacerlo. Él le comenta a Blue que no le gusta matar y Blue le responde que a él tampoco le gusta matar pájaros o a seres humanos, pero necesita hacerlo para poder comer, y peor aún si es cuestión de vida o muerte, ya que tiene que hacerlo para poder sobrevivir. Luego de unos momentos Blue le dice al prota que ya tiene 8 años y quiere ver cuánto ha mejorado, así que van a tener una pelea. También le comenta que puede usar magia que le ha enseñado Gus. De repente Blue ataca al prota rápidamente, pero él logra esquivarlo. Él usa magia de rapidez para alejarse y para hacer caer a Blue. Luego usa magia de telarañas, pero Blue logra romperlas y gana el combate. Después Blue le dice que ha mejorado muchísimo para la edad que tiene y lo felicita. En ese momento Blue le comenta que Gus era un gran mago que derrotaba a grandes monstruos. Gus comenta que cuando trajeron a un niño humano pensó que estaban locos, pero ahora que ve al prota dice que puede que le sea útil. Blue rápidamente lo calla para que no revele más información. En la noche Blue le dice al prota que ellos son diferentes a él. Blue también le dice que todavía no puede decirle nada, pero pronto se le dirá todo. Al día siguiente vemos que el prota está recogiendo los cultivos y Mari le dice que se irá a rezar y se va del lugar. El prota nos comenta que Mari se encierra en el templo varias veces al día y él tiene prohibido entrar a esa sala. Luego en la tarde, después de su entrenamiento con Blood, ve a Mari con un pan que sacó del templo. Al día siguiente a la misma hora entra a la sala, ya que tiene mucha curiosidad, y ve a Mari en llamas de color celeste. El prota en su mente dice que no quiere perder a ningún ser querido más y sale corriendo a salvar a Mari, pero cuando la toca él también comienza a quemarse. En la tarde vemos que el prota está muy herido y Mari se culpa por lo sucedido. Blue le dice que también tiene la culpa por no vigilarlo. En ese momento Gus los calma y les dice que por suerte no pasó nada grave y que su herida sanará, pero quedará una cicatriz. En ese momento el prota despierta y les dice que todo es su culpa. Gus le comenta que el pan es un regalo de la diosa madre, llamada Mater. Mary le dice que como castigo por traicionar a la diosa, ya que hizo un pacto con el dios de la no muerte, los quema cuando se ponen en contacto con ella. Ella lo hace para tener el pan que le da el prota, pero él dice que no se culpe, ya que antes que viniera a este mundo ella seguía rezándole
a la diosa. Pasaron 5 años y vemos que el prota le reza a la diosa. En ese momento llega Mari y está sorprendida de que el prota haya logrado hacer el rezo silencioso, que dura 5 días, y lo felicita. Después el prota se va con Gus, que ahora le enseña magia aún más complicada, y luego se va con Blood para entrenar. Él le enseña un esqueleto y le dice que lo atrapó en las ruinas. El esqueleto se levanta y está a punto de atacar al prota, pero él con su espada lo elimina fácilmente. Blood le dice que lo hizo bien y ahora le va a dar un reto aún más difícil. Vemos que se van a la ciudad que estaba cerca y entran a un pasadizo que estaba bajo tierra. Blood le comenta que antes todo esto estaba repleto de humanos, pero ahora solo quedan no muertos y puede estar peligroso. Luego de unos momentos Blood se detiene y le dice al prota que ahora tiene que salir por su cuenta y él lo va a estar esperando afuera, así que se va. En ese momento aparecen 2 esqueletos, pero el prota los elimina. El prota nos cuenta que en su mundo anterior siempre ha estado solo, pero aquí siempre ha tenido a Mary, a Gus y a Blood desde que nació. Después se encuentra con otro no muerto. Él usa magia para saltar más alto y le da un golpe con su espada y esta se rompe, pero por suerte lo vence. Como se rompió la espada, agarra la lanza que tenía el no muerto. Después de caminar unos momentos el prota ve que el lugar se llena de niebla y ahí se encuentra con Gus. Él trata de hablar con Gus para saber por qué está aquí, pero él no le responde. De repente Gus usa un hechizo e invoca un golem gigante de piedra y ataca al prota. Por suerte él logra esquivarlo y ataca al golem en su punto débil, destruyéndolo. En ese momento Gus le comienza a atacar lanzándole hechizos. Él corre para que ninguno le dé, pero Gus termina dándole un hechizo. El prota no quiere morir y rápidamente corre hacia Gus, pero cuando está a punto de atacarlo se detiene. Él le dice que no puede atacarlo y prefiere que Gus lo elimine antes que él a Gus, y comienza a llorar. En ese momento Gus se comienza a reír y le dice que le dio una lección bastante dura y que ahora sí pueden salir de este lugar. El prota se queda en shock un momento, ya que sabe que Gus está actuando raro y sabe que eso no era una simple lección. Al día siguiente vemos al prota que está contento con la arma mágica que consiguió en las ruinas y practica con ella. Él nos comenta que desde ese día lo llevaban a entrenar en las ruinas cada cierto tiempo, pero ahora ya no le es un problema eliminar a los no muertos. En la noche el prota, Gus y Blood se divierten jugando apuestas, pero llega Mari y los regaña. Después Gus y el prota están hablando en una sala los dos solos. Gus le comenta que ya está a punto de cumplir 15 años y Blood lo retará para tener su última pelea con él. El prota le dice que está preparado y hará todo lo posible para ganar, pero Gus le dice que si puede perder la pelea con Blood sin que él vea que fue a propósito. El prota se enoja y le pregunta por qué quiere que haga eso, pero Gus le responde que no puede contarle eso. En la noche el prota se va a hablar con Blood. Él le comenta que ya pronto será todo un hombre, así que lo invita a beber con él. Al final los dos terminan emborrachándose y cuando se van para su cuarto ven a Mari cambiándose de ropa y comienzan a espiarla, pero en ese momento el prota se cae porque estaba muy borracho y Mari los ve a los dos. Ella se da cuenta que la estaban espiando, así que se enoja y le da una cachetada al prota. Al día siguiente él se va a entrenar y en ese momento llega Mari. Ella le da una armadura y le pregunta al prota si sabe a qué dios va a hacer juramento cuando cumpla 15. Le dice que sí y luego se va a encontrarse con Blood. Están a punto de pelear y Blood le dice que esta vez no podrá usar magia y solo puede usar su habilidad con la espada, y en ese momento empieza el combate. Blood lo ataca rápidamente, pero el prota logra bloquear el ataque con su escudo, pero Blood sigue atacando y en ese momento el prota tira la lanza pero él la bloquea. El prota corre rápidamente hacia Blood y con un salto lo tira, y cuando está a punto de golpearlo con su espada Blood lo agarra y lo lanza al suelo y termina ganando el combate. Después se le da al prota la espada mágica más fuerte que tiene. Blood le comenta que si corta algo vivo con esta espada robará su energía vital, pero le advierte que la use con cuidado, ya que lo puede hacer muy poderoso y perder el control, por eso también dicen que es una espada maldita. En ese momento Blood dice que ya está listo para saber la verdad y Mari le comienza a contar la historia. Hace 200 años los reyes provocaron una gran guerra. Varios ejércitos de demonios llamados demos aparecieron y destruyeron varios continentes. Los demos que salían entregaban la sangre para realizar rituales a su dios de las dimensiones, y esos dioses eran el dios de la guerra y el dios de la muerte. Los dioses bondadosos usaron todas sus fuerzas para combatir el mal. Blood le comenta que de la sangre de los dioses malos nació una persona llamada Soldier y él podía crear demonios. Mari dice que esta ciudad fue muy importante, pero fue destruida por Soldier, ya que mandó a todos los demonios que creó atacar a la ciudad. Nadie podía matar a Soldier y destruía cada continente que se encontraba, hasta que Gus llegó y le dijo que había una oportunidad para vencer a Soldier. Él tenía un plan y todos hacían lo que Gus les decía. Mari le dice que el plan de Gus era perfecto, pero aún así no pudieron vencer a Soldier, ya que Blood no pudo darle el golpe de gracia, ya que Soldier mostró su verdadero rostro y adoptó la forma de un horrendo guerrero. Blood le dice que Soldier era un mejor espadachín que él y no podía vencerlo a pesar de la ayuda de Gus y Mari que lo ayudaban. Mari le dice que cuando sabían que no podían derrotarlo decidieron sellar a Soldier con magia. Por suerte el hechizo funcionó y sellaron a Soldier en las profundidades, pero después descendió el dios llamado Stagnate, que es el dios de la muerte, y les propuso un trato. Él le dijo que se unieran a su ejército de no muertos y si lo hacían él mataría a todos los demonios de la ciudad y podrían defender el sello como no muertos por toda la eternidad. Mari le comenta que Stagnate los vio como
guerreros prometedores, y como ellos no tenían muchas opciones aceptaron su oferta. Después de aceptar el pacto, Blue se convirtió en esqueleto, Mari en una momia y Gus en un fantasma. Después Stag Knight cumplió con su palabra y eliminó a todos los demonios. Ellos le comentan al prota que el pacto que hicieron los ata a esta ciudad y por eso no pueden salir. Y después de 200 años el prota llegó aquí. Mari y Blue le dicen al prota que sea feliz. Él no entiende la situación y le pregunta por qué se están despidiendo como si no fueran a verse más. En ese momento aparece Stag Knight y les dice que según el pacto él se quedará con las almas de Blood, Mary y Gus. En ese momento también llega Gus y le dice al prota que corra. Gus le lanza un hechizo de cadenas a Stag Knight y le comienza a lanzar varios hechizos. Stag Knight termina desvaneciéndose y todos creen que lo vencieron, pero luego de unos momentos aparece detrás de Gus y lo ataca, y después procede a atacar a Mary y a Blood. Stag Knight se acerca al prota y le comenta que si también quiere unirse a su ejército de no muertos, y así pueda vivir con ellos tres para siempre. Le dice que le dará tiempo para que lo piense y después se va. El prota lleva el cuerpo de Blood, Mary y Gus a casa y comienza a llorar porque piensa que están muertos. Al día siguiente despierta y ve que los tres están bien. En ese momento el prota les comenta a los tres que él tiene recuerdo de su vida pasada, y les dice que era un humano despreciable, así que cuando reencarnó en este mundo decidió vivir una vida diferente. En ese momento Mari le da una cachetada y le dice que no tiene que arrepentirse de nada. Al día siguiente el prota se encuentra otra vez con Stag Knight y él le dice que no aceptará su trato. Stag Knight lo felicita por su valentía y comienza a sacar esqueletos del suelo. El prota en ese momento activa magia de velocidad y comienza a atacar a los esqueletos eliminándolos, pero como son demasiados al final es rodeado. Stag Knight le vuelve a ofrecer el trato para volverse un no muerto y le comenta que quiere crear un mundo donde la muerte no amenace a nadie. En ese momento Stag Knight se corta y le dice que para completar el pacto tiene que beber de su sangre. El prota se acerca a él y cuando está a punto de agarrar la copa saca su espada y le corta el brazo y comienza a atacarlo. Stag Knight invoca una serpiente atrás del prota. El prota queda inconsciente y después despierta en un charco de agua. Luego de unos momentos aparece una chica que le pregunta por qué rechazó la oferta de Stag Knight. El prota le dice que en su vida anterior no estaba muerto, pero no tenía razones para vivir, y cuando llegó a este mundo decidió vivir como es debido, y por eso quiere proteger a los tres que lo criaron. Vemos que la chica es la diosa de la luz y los dos hacen un pacto. La diosa le comenta que desde hoy ella será su protectora. El prota se levanta y comienza a hacer una bendición. En ese momento Stag Knight se da cuenta que el prota ya hizo un pacto con la diosa, llamada Griffield, y manda a sus esqueletos a atacarlo, pero él con un golpe con su espada los elimina a todos. Stag Knight termina escapando, pero con la ayuda de la diosa sabe a dónde fue, y se da cuenta que fue al templo donde está Mary, Blue y Gus, y sale corriendo para alcanzarlo. Cuando llega al templo ve a Stag Knight que está a punto de atacar a Mary y a Blood. El prota trata de detenerlo, pero sabe que no podrá llegar. En ese momento aparece una diosa que el prota no reconoce, pero después ve que es la diosa que Mary siempre le reza. Ahí se da cuenta que la diosa madre nunca odió a Mary por aceptar el trato de Stag Knight. Mary comienza a llorar y en ese momento el prota lanza un hechizo de rayo a Stag Knight, pero él lo detiene con su magia. En eso Blue lo ataca, pero Stag Knight logra esquivarlo. El prota aprovecha esta oportunidad para acercarse y apuñalarlo con su espada, y comienza a atacarlo sin parar. Al final termina dándole el golpe de gracia y lo derrota. Luego Stag Knight se desvanece por completo. Todos están muy emocionados y felicitan al prota. Cuando se van a ir a festejar, de repente Mary y Blue caen al suelo. Ellos le comentan al prota que como derrotó a Stag Knight ya no van a seguir siendo no muertos, y ellos comienzan a despedirse del prota. Él comienza a llorar y les dice que sí puede hacer algo, ya que no quiere perderlos. Mary y Blue lo calman y le comentan que no puede hacer nada. Le dice que están orgullosos de lo que se ha convertido y quieren que siga el camino correcto, donde el prota puede ver sus imágenes cuando eran humanos. Luego llega Gus y los cuatro se divierten toda la noche. Al final Mary y Blue fallecen y la diosa lleva sus almas, pero vemos que al día siguiente Gus no ha muerto y el prota le pregunta el por qué. Gus le da todo su dinero y le dice que alguien tiene que proteger el sello para que no salga Soldier, así que hizo un pacto con la diosa. El prota recoge sus cosas para el camino y después se despide de Gus y comienza su viaje por el exterior. En ese momento vemos un recuerdo de Blue y Mary cuando eran humanos y estaban peleando contra Stag Knight. Blue le dice a Mary que no quiere que vaya a la batalla, ya que puede ser peligroso, pero Mary se enoja y le dice que irá con él. Vemos que los dos eran amantes y cuando van a la batalla comienzan a hablar. Blue le dice que cuando acabe todo esto y si tienen un hijo lo llamarán William. ¿Cómo se llama el prota? Y Mary le dice que le gusta el nombre. Al día siguiente vemos al prota pelear contra monstruos en el bosque, pero lo vence fácilmente. Después de varios días se encuentra una ciudad completamente destruida y se va a investigar, pero no encuentra ninguna persona. Le reza a la diosa para que las personas que fallecieron aquí descansen en paz y continúa con su viaje. Pasan los días y encuentra un jabalí que lo quiere atacar y él lo elimina, pero se da cuenta que le lanzaron una flecha. De repente aparece una persona con un arco. Resulta ser un elfo y él le dice que ese jabalí era su presa y el prota lo mató. Él explica la situación al elfo, que el jabalí intentó atacarlo y solo se defendió. El elfo lo entiende y luego él y el prota comienzan a hablar y a negociar. Después cocinan al jabalí y comen juntos.
juntos. Él se hace llamar Meneldor, pero le diremos Mene porque es más fácil de pronunciarlo. El prota le dice a Mene si puede visitar su aldea, pero Mene se enoja y le dice que no quiere que vaya ahí. Luego él se va y le dice al prota que no muera. En la noche el prota acampa en un lugar y hace una fogata. Él nos comenta que se dio cuenta que Mene es un semi-elfo y que parece de su misma edad. Cuando el prota está durmiendo ve unas imágenes de Mene. Piensa que fue una revelación de la diosa, así que sale a buscarlo ya que piensa que puede ocurrir algo malo. Después de unos momentos usa magia para ver los pasos de Mene y saber dónde se fue. Luego llega a una ciudad y ve a dos personas, pero cuando está a punto de presentarse ve a algunos encapuchados que le lanzaron unas flechas, pero el prota logra salvarlos. Cuando ve las flechas se da cuenta que Mene es el que atacó a las dos personas. Mene le dice a sus cómplices que ataquen a la ciudad y él ataca al prota, pero él lo bloquea con su escudo. Después Mene le lanza el poder de las hadas y todo el lugar comienza a temblar, pero el prota usa magia y detiene el temblor. Esto hace que Mene se sorprenda. Vemos que Mene no se rinde y le comienza a tirar hechizos de fuego, pero el prota con su espada lo bloquea. Después el prota corre y cuando está cerca de Mene lo golpea con su espada dejándolo inconsciente y luego los atrapa a todos. Después el prota habla con uno de los ciudadanos y él le comenta que ellos son de otra aldea que está a un día de distancia. Él dice que Mene los ayudó a eliminar algunas bestias que estaban en el bosque y no sabe por qué ahora intentó atacarlos. En ese momento llega un viejo y le agradece al prota por salvarlos. Al día siguiente interrogan a todas las personas que el prota capturó. Ellos le dicen que todos los demonios destruyeron toda su aldea y mataron a todos los aldeanos. Algunos lograron escapar y esconderse, pero ahora no tienen comida ni refugio para salvarlos. Ellos se disculpan por hacer esto y le dicen que estaban desesperados. Mene comenta que todo fue su culpa y él fue quien propuso esta idea. Todas las personas están muy enojadas y quieren que los maten. El prota lo entiende, pero también quiere salvarlos y les pregunta si el problema se solucionaría con dinero. Las personas dicen que sí. Todos se sorprenden ya que las monedas de oro valen muchísimo. El prota le comenta que necesitará a Mene, ya que tiene planeado ir a su pueblo y pelear contra los demons. Los ciudadanos aceptan y el prota se va con Mene a su pueblo. Luego de un día llegan a la aldea y Mene le dice que quiere investigar. Luego en un momento llega y le explica la situación. Le dice que vio a varios demons por la ciudad y algunos demonios, y también una bestia mágica que tenía cabeza humana con cuerpo de león y alas de murciélago. El prota le dice que es una maticora y Mene se sorprende de que sepa su nombre. Después el prota llega al lugar y los elimina a todos. Después se van a investigar el lugar juntos y dentro de los escombros se encuentran a un conocido de Mene y ven que está muy herido. El niño le dice a Mene que unos demonios los atacaron y le comenta que siempre supo que vendría a rescatarlo y le trata de dar la mano. Vemos que Mene está muy asustado y por miedo lo rechaza. El niño no sabe lo que le pasó y trata de mirarse. En ese momento el prota carga al niño y le dice que es amigo de Mene. También le dice que Mene está cansado, así que por eso quitó su mano. Mene termina dándole la mano y el niño le dice que va a dormir. Mene dice que lo siente por tardar tanto en llegar. El niño termina muriendo y el prota reza para que la diosa lleve su alma. Luego Mene lleva al prota a una casa y ahí sale una vieja llamada Maple. El prota se da cuenta que Maple es un fantasma de alto nivel. Él rápidamente se pone en guardia, pero Maple parece inofensiva. Mene le comenta que Maple puede devolver las almas a su ciclo y sanar a los heridos. Mene se comienza a lamentar ya que no podía hacer nada cuando los demonios invadieron su aldea y tampoco pudo salvar a Maple ni a sus amigos. Ella le dice que no tienen que culparse y le pide al prota que se haga su amigo y después de decir esto se va al cielo. Luego entierran todos los cuerpos. En la tarde el prota habla con Mene. Él le dice que ya sabe la ubicación donde están escondidos todos los no muertos y le comienza a contar su historia. Le comenta que su madre murió cuando él nació y como nadie sabía quién era el padre lo molestaban y un día decidió irse de su aldea. Después se convirtió en aventurero, pero cuando formó un grupo uno de ellos los traicionó y los envenenó a todos. Por suerte logró salvarse y mató al traidor, pero los demás murieron. Luego caminó sin rumbo varios días hasta que llegó a la casa de Maple. En ese tiempo no era una vieja y ella fue quien lo ayudó. Cuando el prota y Mene continúan con su viaje se encuentra con un gorila gigante atacando a un vendedor y a una niña. El prota va a ayudarlos y con solo la mirada hace que el gorila se vaya. La niña al ver esto se emociona demasiado y le dice que se llama Robina y el señor que está con ella se llama Antonio. Le comenta que Antonio quebró su compañía, así que ahora es un vendedor ambulante que va de ciudad a ciudad. Todos se presentan y vemos que Robina está muy emocionada al saber que el prota venció a varios demonios. El prota y Mene deciden acompañarlo ya que se van a una ciudad. Al llegar a la ciudad Robina se pone a tocar y a cantar y todos quedan sorprendidos. Antonio le dice al prota si puede sanar personas y él le dice que sí. Entonces él le propone un trato al prota. Él sana a las personas y en vez que le den dinero por ayudarles, le dice que pueden comprar la mercancía de Antonio. En la noche Robina canta una sesión privada para el prota y Mene. Él rápidamente se da cuenta que la canción trata de unos 3 héroes que pelearon contra los demonios hace muchísimo tiempo. Al escucharlo comienza a llorar, ya que Gus, Blood y Mari son reconocidos como héroes entre todos. Luego salen afuera y Antonio le pregunta al prota cuál es su deseo. Él le dice que no quiere nada material y que solo quiere aprender de este mundo y tener muchos amigos. Al día siguiente parten a la ciudad llamada
llamada White Isles. Mene le pregunta a Antonio cómo está la ciudad ahora, ya que hace muchísimo tiempo que no va. Antonio le dice que hubo un cambio de gobierno hace poco, ya que el rey murió y su hija heredó el trono, y el nuevo rey se llama Owen. Luego de varias horas llegan a la ciudad. Antonio le dice que esta ciudad se volvió muy comercial desde que el nuevo rey Owen llegó, y por eso hay muchos barcos. Visitan toda la ciudad, y el prota se sorprende por lo avanzada que es, ya que tienen farolas, baños públicos y otras cosas más. Se divierten todo el día juntos y luego se van a su hospedaje, pero de repente suena una alarma, y vemos que un dragón está atacando la ciudad. Llegan los soldados y tratan de proteger a todos los heridos. El prota sale y mira la situación, y ve que los soldados la están pasando mal. En ese momento usa un hechizo de rayo, y lo tira al dragón, pero lo esquiva. Mene se molesta con él por lanzar magia muy avanzada, ya que no está pensando y ese hechizo pudiera caerle a alguien. El prota se da cuenta de eso y se disculpa con Mene. Los soldados informan al rey para que se proteja en un lugar seguro. Después Mene y el prota combinan su magia para darle al dragón, y logran atraparlo, pero luego de unos momentos se libera. El prota en su mente dice que salió como tenían planeado, hacer que el dragón los vea como enemigos, y trata de atacarlos. Vemos que el dragón cae en picada para atacar, y cuando está a punto de llegar le lanza una llama de fuego gigante. En ese momento el prota usa magia, que era un escudo mágico, y hace que el dragón caiga al suelo, y ahí Mene le tira una red mágica para que no se pueda mover en unos segundos. El prota aprovecha la oportunidad y le da un golpe con su lanza, luego la agarra por el cuello y se lo rompe, matando al dragón. Todas las personas quedan sorprendidas, y le aplauden al prota por salvarlos. El rey se entera de esto y manda a llamar al prota. El prota va y el rey Owen menciona todos los hechizos que usó, y dice que está sorprendido por su poder. El prota le dice que no todo fue gracias a él, y que Mene también lo ayudó, pero el rey no le da importancia a Mene, y le dice al prota que quiere recompensarlo por salvar la ciudad. Él trata de negarse, pero al final acepta, y le dice al rey que hay ciudades que están siendo atacadas por demonios, y le pide que mande a algunos soldados para que los eliminen. El rey le dice que será complicado, ya que últimamente están bajo ataque, y que el reino es tan grande que no pueden proteger a todas las ciudades. El prota no quiere quedarse sin hacer nada, y le comenta si puede reclutar él mismo a unos soldados para ir a las ciudades con demonios y ayudarlos. El rey se comienza a reír por las agallas que tiene, y le dice que sí puede hacerlo, pero tendrá que unirse al ejército del reino para hacer eso, a lo que el prota acepta. Luego el rey manda al sacerdote del reino con el prota para que haga el ritual de iniciación. Más tarde el prota hace el ritual y se convierte parte del ejército del reino. Al día siguiente se va con Mene a buscar personas que quieran ir a matar demonios, pero vemos que ningún soldado quiere ir, ya que piensa que prácticamente es un suicidio, y todos se van, pero en eso un hombre habla y le dice que él y su grupo están interesados. El prota le comenta que irán a atacar demonios y a bestias mágicas, así que le pregunta si está seguro porque será peligroso. El hombre al escuchar esto se presenta como Stop y le dice que está emocionado y que él y su grupo lo acompañarán. Al día siguiente el prota asiste a su ceremonia y el rey lo nombra caballero del reino y le regala una espada. Al día siguiente el prota y todo su grupo parten a otras ciudades. Vemos que ayudan a varias personas por el camino y deciden descansar unos días. En eso Top le comenta al prota que mandó a su grupo a investigar el bosque y no han regresado en 20 días y se suponía que regresen en 10 días. El prota forma dos grupos para ir a investigar y salen todos a buscarlos. Luego de varias horas los encuentran, pero están muertos y ven unas huellas de lo que sería un monstruo gigante. El prota les comenta que tengan cuidado, ya que los soldados que murieron no eran novatos. Luego de unos momentos caminando el prota se da cuenta que fueron rodeados y les avisa a todos. De repente aparecen muchas bestias mágicas alrededor. Todos se preparan para pelear y el prota en ese momento usa magia de fortalecimiento y se los da a todos los soldados. Las criaturas los comienzan a atacar, pero en eso atrás de ellos sale la criatura mágica de las huellas. Ataca a Mene dejándolo muy herido y después le lanza una llama de color morado quemándolo. El prota trata de ir a ayudarlo, pero no puede porque hay muchas bestias mágicas y cuando se descuida recibe un rayo. En ese momento el prota se enoja mucho y pierde el control y saca la espada que le dio Blood y comienza a atacar a las bestias mágicas como loco. Matándolos a todos y rápidamente va a curar a Mene, pero se queda sin fuerzas y cae inconsciente. Cuando despierta se encuentra con Bot. Él le dice que no se preocupe por Mene, él está herido pero se está recuperando, pero todavía no despierta. Él trata de ir a verlo, pero Bot le recomienda descansar y se va. Vemos que el prota no está tranquilo y sale a reflexionar bajo la lluvia de todo lo que hizo mal. Luego se va donde está Mene y lo termina de curar. El prota comenta que tiene miedo de perder a más seres queridos y se culpa por lo que le sucedió a Mene. Luego tiene una charla interna con la diosa y el prota le
dice que ahora ya no cometerá el mismo error y ahora todo lo hará él solo, y después se va del lugar. Luego de unos momentos Mene lo alcanza. El prota le dice que irá a matar a las bestias él solo y no quiere que él lo acompañe. Mene al escuchar esto se enoja y lo comienza a atacar, pero el prota esquiva todos sus ataques fácilmente y luego de unos momentos lo tira al suelo y le rompe el brazo para que no lo persiga más, pero Mene se levanta y le dice que no lo podrá solucionar él solo. En eso le tira un hechizo que le da al prota y luego lo golpea. Mene le dice que son amigos y que no puede abandonarlo cuando lo está pasando mal. El prota comienza a llorar y se rinde y después hacen las paces. Luego regresan a la ciudad y Mene y el prota hablan con Top para crear un plan y vencer a las bestias mágicas que les quedaron. Al día siguiente reúnen a todas las tropas que pueden, tanto a caballeros como a sacerdotisas. Después llegan al lugar y están preparados para pelear. Las bestias mágicas los ven y comienzan a correr para atacarlos. Ahora vemos que esta vez todos están bastante sincronizados y logran vencer a todas las bestias mágicas. Luego el prota y Mene caminan más adelante del lugar. Después de unos momentos el prota siente algo y le advierte a Mene. Ahí aparece la bestia mágica gigante que estaba invisible. Él trata de hablar con la bestia, pero esta no la escucha y los comienza a atacar. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low. Logra vencer a la bestia con la ayuda de Mene y luego entran a las ruinas que estaban cerca. Ahí se encuentran con Top. El prota se sorprende porque se les adelantó y ven que venció a un dragón que también estaba escondido ahí. Y así termina el anime. Les comento que se confirmó la segunda temporada, así que si quieren que también la resuma, escriban temporada 2 en los comentarios. Y si te gustó el video no olvides suscribirte con la campanita activada y comentar un anime que quieres que resuma en el próximo video, ya que siempre leo todos los comentarios.